Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Maseh Baba Kama, Daf Mem Gimel, página 43. Nosotros quedamos en la página 43 exactamente después de hambre, ¿no? O sea, la segunda línea, hambre. Habíamos explicado que la última baraita que vimos estaba hablando que era una mujer divorciada. Dice la Gemara, hambre, dijeron en la Yeshiva, Gerusha. Si es Gerusha, Nametifluk, Bede Pladot. Si fuera una mujer divorciada, como quieren explicar la baraita, también ella debería recibir parte de la indemnización de los fetos y dividírselo con el ex esposo. ¿Por qué entonces dijo que solamente lo cobra el papá? Amarra papá, dijo a papá. ¿Sabes por qué? Porque la Torah zichta de mevladot de Baal. Afilu balea bisnut. ¿Por qué? Porque la Torah le dio el mérito del valor de los fetos al Baal. ¿Qué significa al Baal? Sería que el esposo, pero incluso balea bisnut, incluso que se acuesta con ella bisnut, que si no están casados, también lo que sale de ahí, que tú puedes decir, bueno, si no están casados, los dos tienen el derecho sobre el valor de los fetos. No, el esposo, aunque estuvo bisnut, también es para él. Maita Amar, ¿cuál es el motivo? Amar, que era, dice el versículo, Kasher Yashid Alab Bal Aisha. Y se será como evalúe sobre ellos, sobre este caso, el Bal Aisha. No pone el esposo, si no dice Baal Isha, Cabana es la intención, cuál es que incluso que nada más estuvo con ella, Beilá, nada más estuvo con ella, por ejemplo Zenut, también le toca al esposo el valor, que si no es por un problema matrimonial que el esposo cobre, ella ya no, sino es un concepto así que el papá tiene para él el valor. Pues la Gemara dice, ya, pero Benugma también se puede haber establecido la baraita le rapá, según la opinión de rapá, que Gonche Gabumaot. El caso cuál es que después que la mujer murió, el Bedín le agarró plata del dañador para pagar el valor, para pagar el valor de ella. Un Ras Nachman, y según Ras Nachman, que Gonche Gabu Karka, que el Bedín cobró, se tomó para sí un campo del dañador. Y en ese caso, el esposo no tiene ningún derecho sobre esa plata. Y entonces no habría que llegar entonces al divorcio. ¿Y cuál es la prueba de que esas es sus opiniones? De Amar Rabá, que dijo Rabá, Gabu Karka Yeshlo, si los herederos o el Bedín cobraron un campo para cobrar en el caso para cobrar una deuda vieja. Entonces Yeshlo, ¿qué significa Yeshlo? El primogénito tiene derecho sobre esto, agarrar del campo, de agarrar doble. Gabu Maot, pero si solamente cobraron plata por una deuda de su padre, el primogénito no tiene doble, quiere decir que no tiene ningún derecho especial sobre esto cuando es una plata que llega después de que se murió el papá. ¿Y qué va a decir? ¿Qué va a decir Rahman? Inclusive Parca. Dice Rahman Amar, Gabu Maot Yeshlo, Gabu Karkaenlo. En la plata sí tiene, pero en el campo, si cobraron un campo, no tiene ningún derecho especial sobre ellos, ya que llegó después que se murió el papá. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo. Cuando se murió la mujer, vamos a hacer lo mismo. Según uno que cobraron, el Bedín cobró el plata, cobró campos, cada uno según una opinión, y entonces el esposo no tiene ningún derecho especial. Entonces, ¿por qué entonces hubo que llegar que está divorciado? Hambre, responde la Gemara. Aliba Rabanán. Toda esta discusión que vimos ahorita entre Rabba y Ranachman es solamente para Benemaraba, para la opinión de la gente y los rabinos de Israel, según la opinión de Rabanán. Ellos opinan así. Pero Kikambra Aja, cuando hablamos aquí nosotros, esta explicación que vimos de la Braita que está divorciada, es que Rebi,
Es una opinión de Revi, que para Revi todo lo que llega después, o sea, todo lo que llega después es muhzak. En todo lo que se cobra por una obligación de vida, al que se cobra después se considera muhzak, que es el que el esposo tiene un derecho especial, por eso hubo que llegar que es divorciada. Muy bien. Seguimos entonces. Amar Reisho ben Lakish, dijo Lakish, George Mirta Evet, Shelobe Cabana, un toro que mató a un esclavo sin intención. Y como dijimos hasta ahora, que si un toro mata a una persona, a un esclavo, también hay que matarlo, pero como fue sin intención, aunque sea muerto, tampoco se le mata. Ya lo vimos antes. Patur Shloshim Shekalim, también están exentos los dueños de pagar 30 monedas. Sheneemar, por el versículo, Kesef Shloshim Shekalim Iten Ladonav, 30 monedas le darán al patrón del esclavo de Ashor y Saquel, y el toro será apedreado. Se aprende aquí, Koshman Shashor Besekila, todo el tiempo que el toro lo apedrean, los dueños pueden cobrar 30 monedas. En Ashor Besekalim, en Ashor Besekila, si el toro no lo apedrean, tampoco se cobran, de los Baalim tampoco tienen que pagar las 30 monedas. Amar Rabá, dijo Rabá, Shor Shemit Ben Jorim Shelobe Cabana, un toro que mató a una persona libre, Shelobe Cabana, sin intención. Y hasta ahora hemos estudiado que si es un toro muad, tiene que pagar, los dueños tienen que pagar un kofer, un rescate. Entonces dice, Patur mi kofer, están exentos de pagar kofer. ¿Por qué? Sheneemar Ashor y Saquel, el toro se ha apedreado, vengan Balav Yumat, y los dueños del toro también morirán, pero en kofer y shotalab, si a un rescate, está perfecto. ¿Qué aprendemos de este pasú? ¿Cuál es más Ashor Sekilab Balim en kofer? Todo el tiempo que el toro lo apedrean, los dueños tienen que pagar el kofer, el rescate, pero en Ashor Sekilab, por si el toro no lo apedrean, en Balim en kofer, los dueños no pagan kofer. Muy bien. Eitivia Valle. Vino Valle y hizo una pregunta de una Mishnah, acerca de Tuvot, de un Hidush muy grande. Vamos a ver. Si una persona vino y dijo, Emit Choriet Ploni, fue y confesó en el Bedín, fue al tribunal, y él dijo que su toro mató a fulano, o Shorosh el Ploni, o mató el toro de su amigo, de fulano. Areze Meshaleh al Piatzmo. Dice ahí que esta persona tiene que pagar al mismo que él reconozca. Ahora, la regla cuál es, que cuando la persona reconoce, dijimos que el toro no lo mata. Entonces aquí debería ser que no lo matan, incluso así, él tiene que pagar. ¿Pagar qué? My love cofre, tiene que pagar el cofre. Vemos aquí que el cofre se paga, inclusive que no haya, el cofre se paga, o mismo inclusive que no matan al toro, contradicción a lo que vimos antes. Dice la Mara, dice lo damim, estamos aquí, damim. ¿Qué significa damim? Significa el valor. Se paga el valor como un daño, pero no se paga el cofre. Es un hidush muy grande. Que un toro que mata a alguien no se puede pagar cofre por lo que sea, como en este caso, se paga un valor, como un daño, como dañó a su amigo, igual que alguien dañó al amigo. Si el toro dañó al amigo, tiene que pagar el valor del daño. Aquí tiene que pagar el valor del daño completo, porque lo mató. Es un hidush, en verdad. Muy bien, seguimos. Más Tosfot, Rashi Tosfot, sabe cuál es exactamente lo que hay que pagar, pero bueno, no vamos a tener eso. Lo que hay que pagar es que este es el caso. Entonces ya no hay pregunta contra el cofre. El cofre no se paga si el toro no se mata. Entonces, dice la manera, idamim, si en verdad este es el que estamos hablando, que es un valor por haber hecho un daño, en más seifa, vamos a ver la seifa de Sayam Mishnah. En mi chorite dos el proni, fue a pasar al Bedín y reconoció que su toro mató al esclavo de fulano, en el al piatzmo. Esos 30 monedas no tiene que pagarlas. ¿Por qué no tiene que pagarlas? ¿Por qué? Porque él reconoció. Y todos dijimos que todo lo que se reconoce en el tribunal, si es una multa como esta, no se paga.
Entonces le van a decir, también, si me quiere decir que esa Mishnah está hablando de un valor por haber hecho un daño, a Mailó, porque no se paga. Todo lo que no se paga es cuando es una multa, pero cuando es un valor, un daño, por haber hecho un daño, tiene que pagarlo, aunque lo reconozca, no importa, tiene que pagarlo. Y si la Mishnah está hablando de eso, porque dice que está exento de pagar. Amarle le respondió, Yahil le shanuy elach, yo te podría responder, le dice Raban, obviamente. Resha Damim Besefa Knas. La Resha estaba hablando del caso de un valor para haber hecho un daño, como dijimos hasta ahora. Y la Seifa, que dice que no paga, ¿por qué? Porque está dando un Knas, ahí está dando la multa de las 30 monedas. Y así explicaríamos entonces a la Mishnah que la Resha habla de una cosa y la Seifa habla de otra cosa sin que la Mishnah lo mencione. Mijo, pero Shanuya de que lo machina leja, pero en verdad una respuesta apretada como esta no me gusta responder, por lo tanto voy a tratar de responderte de otra forma. Y dividir Damim, tanto la Resha como la Seifa está hablando de Damim, de un valor resultado de un daño que hay que pagar. ¿Y por qué entonces en la Seifa no se paga? Mijo, Ben Jorim, sin embargo, una persona libre de Meshalem Kofer al Piatzmo, que sabemos que el dueño del toro tiene que pagar un Kofer, a mismo que reconozca en ciertas situaciones, vamos a ver ahora, porque normalmente no, pero en ciertas situaciones sí, vamos a ver ahora. De Ejidame, ¿cómo sería el caso de que sí tiene que tiene que pagar? De Yatusach de Asido B de Catal, si vinieron testigos, se testiguaron que este toro mató a una persona. Velo ya, de ellos no sabían, los testigos no sabían Itam Ave y Muad Ava, si el toro era un Tam y por lo tanto no paga, o si el toro es Muad y tiene que pagar el cofre. Pero Barmaré y el dueño, miro, yo reconozco, yo digo, de Muad Hu, es un Muad, un corredor, y es dice Meshalen Kofer al Piatzmo, a mismo que él reconoció, pero importa, ya aquí tiene que pagar cofre, ya que el toro lo mata obviamente. Eja de la Edim, pero si no hubiera Edim, si no hubieran testigos, y entonces por lo tanto el dueño es el que está reconociendo nada más, entonces ahí ahí no se pagaría, entonces el cofre no se pagaría. Meshalem Damim va a pagar el valor hecho por el daño. Gabe Ebe, en el caso de un esclavo, She'eno Meshalem Knas al Piatzmo, un esclavo que el dueño no paga la multa de las 30 monedas cuando él reconoce, incluso que al toro lo matan. ¿Cómo puede ser? Ejidame, Diatu Edim Beasidu B de Catal, si vienen testigos y atestiguan de que este toro mató al esclavo, pero ya de no saben Itam Ave, Ava, si es un toro manso y no paga 30, y Muad Ava, si es Muad, y si es un conador y pagaría 30, de Amar Maré, y dijo el dueño, Muad, no mira, es Muad, lo me echaré en cada piazmo, no paga cada piazmo. Quiere decir que es más suave el caso del esclavo, a diferencia del caso del libre. Eja de la caedí, entonces yo puedo decir que en el caso que no hay testigos, no me echaré Damim. El caso que no hay testigos de que un toro mató a un esclavo y el mismo patrón fue a reconocerlo del toro, entonces ahí no se le pagan las 30 monedas al dueño del esclavo. No se le paga ni el valor se le paga. Entonces aquí vemos que es diferente el valor generado por un daño cuando es una persona a cuando es un toro, a cuando es un esclavo. Una persona liberada a cuando es un esclavo. Meti Rashum Barravitza preguntó a Rashum Barravitza, ya no entiendo. Y hay una variedad que pone Kol Shechaya Beben Jorim. Dice todo caso en que la persona está obligada a pagar cuando es un Ben Jorim, cuando se hizo un daño, se mató, cuando era una persona libre, el toro lo mató a un libre. Hayab Be'ebet, también si no fue una persona libre, fue un esclavo, tiene que pagar igual. Bebe Kofer, bebe mitad, tanto el caso del Kofer, que pagarían los Baalim, y tanto en el caso del toro que lo matan. Vamos que no hay diferencia entre esclavo y persona libre.
La Mara dice, ya va, no entiendo. Kofer bebet nika. No hay, en el esclavo no hay kofer. No. Kofer en el libre era lav damim. Hay que hablar de que entonces que estamos hablando que no hay diferencia en el caso de damim en el libre y en el esclavo. Porque no podemos estar hablando de kofer, porque el libre tiene kofer, el esclavo no. Entonces, ¿de qué estamos hablando entonces? Estamos hablando, para que sean iguales, de damim. Vemos aquí una prueba clara, aparentemente, que el esclavo sí tiene, el toro que mata el esclavo, y no hay por qué pagar las 30 monedas, porque él reconoció, y no hay testigos, X o Y, entonces sí hay que pagar el damim. Contrario a lo que vimos antes, el valor hecho, el valor que se produjo por el daño. Muy bien, vamos a ver cómo respondemos. Ica de hambre, humo tivla, de hume farekla. Hay que dice que el mismo que preguntó, que Rav Shmuel, él mismo respondió. Ica de hambre, hay que dice que no, que Amar le Rabba, que Rabba le respondió. Ay, que tane, esta fue la intención de la Baraita. No como tú la explicaste, sino así es la Baraita. Kol shehaya ben jorim bekavana al pie dim kofer. Todo caso que Hayav, que el dueño del toro está obligado a pagar en un bejorín, en una persona libre, el kofer, cuando es bekavaná, cuando intención, al piedim, ahí seguro ahí se tiene que pagar. Hayaf be'ebet knas, en ese mismo caso también el dueño del toro va a tener que pagar. En el caso de matar un esclavo, la multa de la 30 monedas, igual. Y todo caso en donde se obliga a pagar al dueño del toro cuando mató un benjorim, pero fue sin kavaná, sin testigos, que solamente ahí se paga damim, ahí se paga nada más el valor producido. Al pie de dim damim, estamos obligados a pagar en el evet shelobe kavaná al piedi. Quiere decir que el caso anterior, el Ben Jorim, no sé si lo expliqué perfecto. El Ben Jorim, Shelo Bekavaná, el toro no tiene intención, al piedim, si hay testigos, tiene que pagar el damim. En el Ebe también, Shelo Bekavaná, cuando no hay Kavaná, al piedim, si hay testigos, también tiene que pagar damim. El valor generado por el daño. Así hay que entender la baraita, que el toro y la persona, el toro que daña a la persona o al esclavo son iguales en este caso. ¿Cuándo este caso? Que hay edim. Y todo lo que dijo Rabba antes era cuando era que sin edim, cuando reconocía la persona. Ahí es diferente. Ámale, Rabba le dijo, Rabba, y si es así, que en verdad este es un hidush que salió, que este es el concepto de damim, un hidush. Esho shelo bekavaná al pie dim le salen damim. También un esho, un fuego, cuando producido por la persona sin intención, sino por negligencia, al pie dim, los testigos vieron que fue así, que fue una negligencia, y mató a alguien, que también es shalem damim, tiene que pagar el damim, el valor producido por el daño a esta persona. Umenale le Rabba de lo meshalem. Ay, ¿cómo Rabba sabe que no se paga? Como que lo ataca, dice, porque Rabba atacó. Digo, Rabba le dijo a Rabba con hey, ¿no? Si es como tú dices, lo que me acabas de decir, como explicaste la baraita, el Esh también debería ser así. Quiere decir que Rabba sabe que no es así. ¿Y cómo Rabba sabe que no es así? Y le más si me quiere decir mi detnan, por lo que dice la Mishnah. Allá Gedi Kafut Lo, había un sembradío y había un Gedi, cabrito amarrado en el sembradío. De Evet Samurlo, había un esclavo parado ahí al lado. Benisraf, que alguien quemó el sembradío y se quemó el esclavo y también se quemó el Gedi, el cabrito. Benisraf y Mo Hayaf, los dueños tienen que pagar por el sembradío y tienen que pagar también por el Gedi. Pero el esclavo no. ¿Por qué? Porque el esclavo porque se queda parado, tiene que irse. Él se lo buscó. Ahora, Evet Kafutlo Ugei Samulo, pero si era al revés, un esclavo que está amarrado al sembradío y el chivito, el cabrito está ahí dando vueltas al lado. Benisraf y Mo, y se quemaron, el chivito se quemó con el esclavo. Patur. ¿Está patur de qué? Está patur de qué? De pagar.
se entiende de aquí que por qué Tapatura que prendió el fuego del valor de qué del esclavo y del cabrito también. O sea, el sembradío seguro tiene que pagar, pero prendió, pero lo otro no. ¿Por qué no? Aparte se entiende por qué. ¿Por qué? Porque el Gedi, el chivito, el cabrito se debe haber escapado. Muy bien. Pero el caso de qué del esclavo, ¿por qué no? Entonces aquí se entiende aparentemente que no se paga. ¿Por qué? Porque como el esclavo es un caso de qué de 30 monedas y esto es un fuego, se entiende de aquí que no existe o los damim o alguna multa sobre el caso de que de un esclavo. Aparentemente ese sería el entendimiento. Entonces sale de aquí que ahora se entiende cuál es la pregunta de Rabba. Rabba dice, mira, nosotros vemos que cuando hay un fuego sin cabaná, con testigos, los testigos vieron que hizo, pero la cabaná fue una negligencia, ¿no? Que aparentemente, ahora me va a responder que no. Vemos aquí que no se paga, y según tú, debería pagar por lo menos damim. Esa es la pregunta. Solamente se paga cuando la Torah dijo, las 30 monedas de la forma del toro, eso, pero si no, no. Dice la Vara, dice, no, Amar Relakish, dijo Relakish, este caso por ser porque no paga el esclavo, no, pero me acaba de decir. Es que porque la persona me pegó el fuego en el cuerpo del Eved, y al pegar el fuego en el cuerpo del Eved, es pena de muerte, lo está matando al esclavo, a un esclavo judío, lo está matando. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces, por eso es que no paga nada. ¿Por qué? De Kim le Ramírez, porque le damos la pena más fuerte, que es pena de muerte, lo matan a él. Y ese es el motivo aquí. Entonces quiere decir que no hay ninguna prueba entonces de que en verdad, si una persona hace un daño a alguien, a un esclavo, con un fuego, no hay ninguna prueba que no se paga. Entonces, ¿cómo Rabba dijo, mira, pero ¿cómo tú dices esto si en verdad no se paga? ¿Quién dijo? Ve la meja, quizás lo aprendemos aquí. De Tania, hay una varita que pone Homer Be'esh mi bebor. Hay algo que hay una característica en el fuego más estricta del pozo. Shaesh me muedes lejol ben davar rauila. El fuego es normal de que consuma lo que es davar rauila, cosas propicias, ven darse un rauila, cosas no propicias. Pues paredes que las rozas y las daña. No importa, y se paga todo completo. Más en que bebor, a diferencia del bor, que el bor solamente se va a hacer hayab, va a pagar por las cosas que son propicias, que se dañan en un pozo, y las que no, como vimos antes, que el pozo no está hayab al adam, kelim. Bueno, no importa eso ahora, vemos que hay una diferencia entre esh y bor. Beilu, y este punto, que fuera Shaesh Meshalemet Shelobe Kavanah, esto que el fuego pagaría alguien que prende un fuego con negligencia, pero sin intención de matar a alguien, que pagaría Damim, pagaría el valor del asesinado, Mashen Kemebor, del quemado, más diferencia de quién del Bor, que fuera otra diferencia, porque el Bor se paga a la persona, aquí se pagaría. Y antes dijimos que eso no existe, y vemos aquí que lo que Tane no lo trajo. Vemos que no trajo esta diferencia entre Esh y Bor. Si no trajo esta diferencia entre Esh y Bor, quiere decir que en Esh no hay el concepto de esto de pagar Damim. Dice la Gemara, Dilma Tana y Shiller, no, quizás en verdad el Tana no me escribió todas las diferencias, dejó sin escribir, y esa fue una, que el Esh, el fuego, también tiene el concepto de que si dañó sin cabaná con testigos, que fue una negligencia, aunque no paga ni cofer, ni los 30 monedas, entonces por sí se paga el valor de la persona. Quizás, y no lo dijo, ¿por qué? Porque dijo, a diferencia del pozo, ¿no? Y no lo trajo, ¿por qué? Porque dejó muchas cosas sin escribir. Entonces, en verdad, no tenemos prueba de que por qué Rabba dijo que seguro se paga en el fuego o no se paga en el fuego. No hay prueba. Entonces, ¿cómo Rabba está tan seguro? Cuando preguntó, él a Rabba Gufe, además dice, no entendimos a Rabba. El mismo Rabba, y él lo hizo como pregunta. Según tú, saldría esto. No es que como sale
sale un absurdo, que eso es lo que quiso preguntar, sale un absurdo porque no es verdad. No, él está preguntando, quizás debería ser así, que Isho Shelobe Kavaná, un fuego hecho por la persona, sin intención de matar, pero con negligencia que mató a alguien, mi Meshalenda mismo también pagaría, los dueños pagarían, el dueño del fuego pagaría el valor de la persona, no. Mi Ambrina, en acaso decimos Gabeshor, solamente en el caso del toro, debe Kavaná Meshalem Kofer, que si mata con Kavaná paga Kofer, Shelobe Kavaná Meshalem Damim, sin Kavaná paga el valor. Abalishó el fuego de Kavaná no es el Kofer, que cuando hay con intención no se paga Kofer. Entonces Shelobe Kavaná me lo echan también cuando no hay Kavaná tampoco se paga a mí el valor. O Dilma, que van de cabello no, Shelobe Kavaná, o quizás en el caso del Shor, cuando es sin Kavaná, Afalgab de Leka Kofer me echan también el toro, lo mismo que cuando es sin Kavaná, aunque no hay Kofer, de todas maneras hay Damim. Gabeishoname, también el caso del fuego, Afalgab de Kavaná, lo me echan en Kofer, a mismo de que cuando lo hace con intención no se paga Kofer, Shelobe Kavaná, mi hija me echan Damim, quizás sin Kavaná va a pagar Damim, va a pagar el valor, quizás. Esa fue la pregunta de Raba. Velo Yadinan, y en verdad no sabemos la respuesta, y la gama quedó en Teku. Mira, Mashiach sabremos. Muy bien, que hasta Rabbi cuando vino dime Mar Yohanan, dijo Mar Yohanan, Kofer. La Torah debió haber dicho Kofer. Matan Umar in Kofer. ¿Para qué me le dijo la palabra im Kofer? La palabra im. Le rabot Kofer, Shelobe Kavaná, que Kofer be Kavaná. Para enseñarte que la persona está obligada a pagar Kofer cuando el toro mata a alguien sin intención, igual que si lo hiciera con intención. Así dijo Número Yohanan. Amela Valle, dijo Valle, ya no entiendo. Él amiata si es así. Evet Name, el esclavo también de lo mismo. Mata al Mumar, im Evet. ¿Para qué me dijo Torah im Evet? Que me diga Evet solo. ¿Para qué me dijo im? Igual, ni lo mismo. Le rabot Evet, Shelobe Kavaná, que Evet de Kavaná. Que para mentarte que se paga cuando se mata un esclavo las 30 monedas sin intención del toro, igual que cuando el toro lo hace con intención. Cuando mata a un esclavo con intención, sí, saldría que el im me enseñaría las dos enseñanzas igual. El caso del Kofer y el caso de los Shoshim del Evet. Vejita imaginar, y si me quiere decir, sí, es verdad, salían los dos iguales la palabra im. De Amar el Akish, dijo el Akish, Shorche mideta Evet Shelobe Kavaná, un toro que mata a un esclavo sin intención de matarlo, Patur Bishloshim Shekalim, está diciendo de pagar las 30 monedas. Entonces no se entiende cómo Rabbi Yohanan dijo eso cuando queremos que Akish dijo lo contrario. Se la Marama le respondió, no entiendo. Gabra Karramit, ¿estás tú estableciendo una pregunta basada en que dos rabinos del mismo nivel discuten? Esto no es pregunta, pueden discutir, ¿cuál es el problema? Relaki dice que está exento y Reja dice que tiene que pagar, ya. Y Kiata Rabbi, Amar Yohanan, y cuando vino Rabbi dijo no me Yohanan, Evet, dice el Basut había dicho Evet, Matam Lumar, ¿para qué dijo im Evet con la palabra im? Le rabot Evet Shelobe Kavaná, que mueve Kavaná para enseñarte igual, que si la obligación del dueño del toro de pagar las 30 monedas cuando el toro mató a un esclavo sin intención, es igual que matarlo al esclavo con intención. Aquí está Meforash, que para Yohanan saldría que en verdad no hay diferencia. Urrelakish name nema mi de Evet im Evet lo darish. Urrelakish, después que me dijiste que el im del Evet no hizo la drasha, ¿sí? Mi de Evet im Evet, de hecho que él, este concepto que la Torah dio dicho la palabra Evet y dijo im Evet con im de más, él no dijo que no hay ninguna drasha. Kofer in Kofer, dame lo darish, también puedo decir que Kofer in Kofer tampoco va a ser la drasha, que debió haber dicho Kofer, dijo im, tampoco es drasha. Hambre lo, no es así. Evet im Evet lo darish. El im Evet del Evet, el im no hace drasha. Pero Kofer in Kofer darish, pero Kofer de in Kofer sí hace la drasha. ¿Cuál es la diferencia? Umay Shena, ¿cuál es la diferencia? Porque Evet im Evet, el paso que tú dices que debió haber dicho Evet y dijo im Evet con la palabra im de más, ¿dónde está escrito? Lo que tiene me no está escrito esa palabra en el lugar que la Torah habla
de que hay que pagar las 30 monedas. Está hablando de una de las condiciones del caso nada más, pero no en el pasú de pagar. Pero cofre en cofre, que tú me contes bien, pero el pasú que tú dices que debió haber dicho cofre, pero dijo in cofre con la palabra de im, ahí sí hago drashá, porque está escrito que me come el lugar que habla del pago. Ahí sí hago la drashá, ¿de qué? De que se paga cofre aunque sea sin cabana. Dijimos que igual un toro que mata a un niño o una niña, igual. Tao Rabanán es el pasuk, o ben igaj o bat igaj. Dice el pasuk, o si corneó a un niño o una niña, le jayé bien el pasuk a enseñarte las leyes del toro, que hay que matarlo y cofre igual, a la que tanim que gedolim. Para enseñarte de que matar a un niño es como un grande igualito. Véalo, dinhu, porque yo hubiera pensado que hay una lógica al revés. ¿Cuál es la lógica? Vamos a ver. O el Vejillev Adam Beadam, por cuanto que la Torah condenó a la persona a la pena de muerte cuando mata a una persona. Vejillev Shor, y condenó también al dueño del toro Beadam cuando mata a una persona. Yo hubiera dicho, Ma que Shejillev Adam Beadam. ¿Cómo la Torah hizo Hayav pena de muerte a la persona en el momento, en la situación que él mata a una persona? Y no hay diferencia entre a todos los pequeños o los grandes. Si mató a un pequeño o un grande, no hay diferencia. También, cuando hizo la Torah, condenó al dueño del toro a que hay que apedrearlo y pagar kofer. Beadam, cuando mata a una persona, lo tejaló, ven que tanim de Gdolim. No haga diferencia si mata a un niño chiquito o un niño grande, si fuera igual. Entonces, no habría diferencia. De otra parte, Calva Homer, un Calva Homer. ¿Cuál sería Calva Homer? Uma Adam, y como una persona que mató Beadam, que mató a otra persona, Shelo Asabo que tanim que Gdolim, que la Torah no hizo diferencia entre Ketanim y Gedolim, que significa que la Torah no hizo diferencia en que si el niño mató, no hizo diferencia entre el pequeño y grande, a quien mató, no hay diferencia. Tejiyev a la Ketanim que Gedolim, pero de todas maneras, si el que mata es un adulto, lo condena a muerte, tanto si mata a un niño chiquito o un niño grande. Entonces, Shor, el toro, Beadam, cuando mata a una persona, Sheasabo que tanim y Gedolim, que hizo niños chiquitos como grandes. ¿Por qué hizo niños chiquitos como grandes? ¿Por qué? Porque un toro que mata a un niño chiquito igual tiene la misma ley, se apedrea, kofer, todo igual. En los dice Hayav la Ketanim que Gedolim, no sé cuánto y más de qué va a ser Hayav. O sea, los toros pequeños, que son los Ketanim que Gedolim, los toros pequeños, los toros grandes, la Torah dijo no hace lo mismo, no es que el toro mató a uno grande. Vamos a repetirlo. Dice Shor Beadam, un toro que mata a una persona. Sheasabo Ketanim que Gedolim, que hizo lo mismo pequeño como grande. ¿Qué es pequeño como grande? Igual que un toro pequeño hace un daño, igual que un grande hace un daño, es lo mismo. A diferencia de la persona, que la diferencia de la persona dijimos en el DAF anterior, que hay diferencias de Adam. Que lo asabo que Ketanim Gedolim, no hizo al grande como el chiquito como el grande. ¿Por qué? Porque los chiquitos si matan no los matan, y los grandes sí matan. Y dice la Torah aquí, Enodim Shehiyebra que tener que Gedolim, no cuánto y más va a ser cuando el toro mata a un niño, va a ser Hayab, Hayab igual que a los grandes. Sí, en el caso del ser humano hizo diferencias entre cuando el ser humano chiquito, grande mata, no hizo diferencias cuando el grande mata al chiquito o al grande, lo mismo. Es lo mismo. El toro que no hizo diferencias cuando él mata entre chiquito y grande, cuanto y más el toro cuando mate a un chiquito o uno grande va a ser
igual, la misma ley, que significa pena de muerte. Se alquila al toro y hay que pagar cofer. Dice la Gemara, no le puedes traer ese calvajón, porque en Amarta Adam be Adam, si tú me estás hablando de una persona con una persona, ahí yo te puedo decir que si la persona mate a quien mate, tiene la misma ley. ¿Por qué? Porque Hayab Barra de Barim, porque vemos que él tiene cuatro gastos que tiene que hacer, cuatro cosas que tiene que pagar. Entonces, como tiene cuatro cosas que pagar, que son la vergüenza y todas esas cosas, entonces puede ser que en este caso la persona es más grave, pues se paga, también es condenado por los chiquitos. Tomar Beshor, no me puedes entonces aprender el caso del toro. ¿Por qué? Porque el toro tiene una culá. ¿Cuál es la culá? Sheno Hayab Arba de Barim, que no tiene Arba de Barim. Entonces, como tiene Arba de Barim, entonces quizás tampoco tiene eso de que va a ser Hayab si cornea un chiquito. Talmud Omar, pasó el pasuk, o ben, igaj, o bat igaj. Le Hayab que tenim begedolim, para enseñarte que el toro, la ley del toro que mata a alguien, no hay diferencia si mata a un pequeño, a un niño, como un grande, igual hay que apedrearlo y la ley del cofer. Quiere decir que todo esto, toda esta última parte fue para enseñarnos que podríamos pensar que no hace falta el versículo. Porque como dijimos que había Calvajomer y todo eso, tú puedes pensar que no falta el versículo. Que Mashmalan es que sí hacía falta. ¿Por qué? Porque el toro no puede prender a la persona, porque la persona es más fuerte que el toro, el tema de Arba de Barim. Entonces, por lo tanto, si falta el pasú, pensemos que el toro que mata a un niño es igual que a un grande y tiene la misma ley. Bueno, hasta todo lo bueno, te ha posido con tus.